Bueno, buenos días a todos. Puede tomar su asiento. Así que algunos tuvieron la revelación de venir solos. Está muy bien. Después te preguntan, ¿cómo estuvo? No, estuvo lindo, estuvo lindo. Hay algunas cosas que tendrías que haber escuchado, tengo que decirle. Como que uno lo demás lo asume. Bueno, es bueno que estemos en esta mañana y que podamos compartir algunos principios, algunos conceptos, buscando de alguna manera que Dios revele ciertas cosas que van a producir cambios en nuestra vida. La diferencia, les decía ayer, entre el adquirir conocimiento y el tener revelación es el trabajo del Espíritu, ¿sí? Porque adquirir conocimiento lo puede hacer cualquiera, pero revelación solamente puede ser otorgada por Dios. Por eso nos volvemos dependientes. Entonces, cuando hemos trabajado a través del conocimiento para edificar los matrimonios, hemos hecho bien. Pero el problema es que uno sabe que cuando nace y que cuando crece no hay un manual como el manual del matrimonio, ¿no? Como tampoco hay un manual para cómo criar un hijo. Hay cosas que la va aprendiendo desde la experiencia. Y a veces estos talleres tendrían que ser dados cuando somos adolescentes, antes de que ya tengamos un montón de conflictos en el haber, ¿verdad? Entonces, no, a veces no hay una enseñanza, sino que la enseñanza la da la práctica y la da la experiencia, al menos desde el conocimiento natural. Toda persona pelea con eso. Y vivimos en una sociedad en donde muchos valores lamentablemente se han perdido, se han deteriorado, entonces hace que también el matrimonio se vea deteriorado y vemos cada vez menos deseos de compromiso, y la gente ya más que casarse se junta para ver si funciona y si no cada cual por su casa, porque no contemplan un trabajo, un esfuerzo detrás de todo eso, ni un empeño en hacer que algo verdaderamente funcione, sino que lo buscan que funcione porque tiene que funcionar, y si no nos llevamos bien, vos por tu casa y yo por la mía, y se terminó, ¿sí? Entonces vivimos un tiempo así, pero todo eso es el resultado del conocimiento no adquirido más que nada desde la experiencia, que tampoco es transmitida como en tiempos antaños, donde de pronto una mamá encargada de transmitir a sus hijas ciertas cosas y un padre encargado de transmitir a sus hijos ciertos conceptos, hacían que el día que tengan que establecer una familia tenían una enseñanza. Son cosas que hoy se han perdido ese diálogo, se ha perdido esa enseñanza, se ha perdido el valor de la palabra, el valor del pacto, el valor del compromiso. Entonces esto ha generado una sociedad con muchos conflictos matrimoniales. Claro, porque todo lo que tiene que ver con entendimiento natural es muy limitado. Es muy limitado. Entonces, lo único que puede marcar una verdadera diferencia es una obra sobrenatural. Entonces, pero Pablo dice, si no entendemos lo natural, ¿cómo vamos a entender lo espiritual? Entonces, ahí es donde tenemos que traer ciertos principios, ciertos conceptos naturales para poder ir entendiendo las cosas espirituales, para que se nos revelen cosas que digamos, bueno, estos son detonantes que pueden cambiar nuestro matrimonio, nuestra economía, como hicimos ayer, ¿verdad? Hablamos de principios espirituales, pero que aplicados pueden cambiar nuestra vida natural respecto de la economía, ¿sí? Entonces vamos a conjugar algunas cosas a través de esta enseñanza. Y yo necesito empezar hablándole de la iglesia, porque es el ámbito que nos convoca en el mundo espiritual para poder entender otros principios del matrimonio. Así que si usted trajo su Biblia, me gustaría que me acompañe al libro de Efesios, en el capítulo 3. Y voy a tomar el libro de Efesios, porque el libro de Efesios es un libro que el apóstol Pablo, una carta que el apóstol Pablo escribe a la iglesia de Éfeso, y de alguna manera en esta carta, de las cuales a mí me parece una de las más apasionantes que Pablo escribió, utiliza Pablo la carta a los Efesios para revelar de alguna manera el misterio de la iglesia, ¿no? De lo que es la iglesia y de cómo es la iglesia. Ustedes recuerden que Pablo fue llevado por el Señor al tercer cielo, ¿sí? Y el Señor le mostró el diseño de la iglesia, le mostró cosas maravillosas. Y yo decía, si uno tal vez tuviera que ir al tercer cielo y Dios te muestra cosas como las que le mostró a Pablo, después uno tendría varios libros para escribir, pero Pablo reduce en poco el diseño de la iglesia. Y nos vamos a encontrar con cosas muy interesantes en esto. Pues dice el verso 1 del capítulo 3, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros, los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación, ¿por cómo fue?
por revelación me fue declarado el misterio. Quiero que ustedes presten atención a esta palabra, ¿verdad? Hay un misterio. Usted sabe que un misterio sigue siendo misterio a menos que se revele, ¿sí? Entonces Pablo dice, a mí me fue dado por revelación, declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podés entender cuál sea mi conocimiento en el misterio, ahí está nuevamente la palabra, el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. O sea que la revelación solo puede ser dada por el Espíritu, ¿sí? Es un misterio, pero es dado a la revelación. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa de Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Luego sigue Pablo de alguna manera enumerando ciertas cosas de la iglesia. Quiero que tomemos esto, usted dirá que tiene que ver con el matrimonio, ya lo vamos a conectar. Por ahora quiero que usted vea que Pablo trata de explicar un misterio en la carta de Éfeso, y acá deja bien claro que es un misterio, y misterio usted sabe, ¿no? ¿Qué es? Un misterio, ¿sí? Entonces Pablo dice, tiene que ser revelado por el Espíritu. Yo de lo que vi, escribí brevemente, y si ustedes prestan atención, van a poder entender cuál sea el misterio. Pero no puedo más que explicarlo, porque como es un misterio, si yo te escribo mucho, te escribo poco, es lo mismo. Vas a tener que necesitar revelación para poder entender un misterio. Entonces Pablo, de alguna manera, expresa algunos matices de la iglesia. Muestra a la iglesia como una familia, muestra a la iglesia como un redil, muestra a la iglesia como la sal, muestra a la iglesia como la luz, muestra a la iglesia como el cuerpo de Cristo, también muestra a la iglesia como la novia de Cristo, muestra a la iglesia como que somos ovejas para el Señor, pero muestra a la iglesia como una guerrera, como soldados, muestra a la iglesia como sacerdotes, muestra a la iglesia como reyes, muestra a la iglesia como rocas vivas, muestra a la iglesia... O sea, él dice, yo soy perito arquitecto de todo esto, pero ¿cómo poder entender los matices tan diferentes que tiene una misma cosa? Es decir, si la iglesia es el cuerpo de Cristo, ¿cómo puede ser la novia de Cristo? Es decir, o sos la novia o sos el novio. Pues decimos, la iglesia es la novia del Señor. ¿Y quién va a decir amén? Todos. Pero la iglesia es el cuerpo de Cristo. Amén. Todos. Somos la luz del mundo. Amén. Y somos sal de la tierra. Amén. ¿Qué tiene que ver la sal con la luz, verdad? O sea, vos no vas a salar un churrasco con un foco, ni vas a prender, ni te vas a iluminar con un salero. No se puede ser la novia y el cuerpo el novio. O sea, es un misterio esto, ¿verdad? O sea, no podemos ser el redil y ser las ovejas. Una oveja no puede ser soldado, quedaría fea, ¿no? Vestida de soldado, y con una oveja no se puede conquistar una ciudad. Pero un soldado de oveja tampoco va. Y un sacerdote no necesariamente es rey, y un rey no necesariamente es un sacerdote. No es lo mismo una piedra que una familia, no es lo mismo un monte, como dice Pablo, que es la iglesia. O sea, son tantos los matices que vos decís, esto es un misterio. Si yo no comprendo esto, ¿cómo voy a edificar esto? Por eso Pablo dice que él ha levantado ministerios, como el de apóstol, profeta, maestro, pastor, evangelista, para provocar la unidad. Pero ¿cómo se une esto? Porque acá hay matices de cosas vivas y de cosas muertas, o sea, que no tienen vida. O sea, la sal no tiene vida, la roca no tiene vida, el monte no tiene vida, el redil no tiene vida, pero una oveja sí, un soldado sí, el cuerpo del novio sí. Es decir, la novia sí, la familia sí, la escogida sí. O sea, ¿cómo conjugo todo eso para saber qué soy? Si yo tengo que edificar. Jesús le dejó claro algo a Pedro. Cuando Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿quién dice la gente que yo soy? Y uno empezó a decir, tú eres el Cristo. O sea, uno dijo, tú eres Jeremías, dice la gente que sos Jeremías, otro dice que sos Juan el Bautista, otro dice que sos un profeta. ¿Y ustedes quién dicen que soy? Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dice, Pedro, ni carne ni sangre te han revelado esto, sino mi Padre que está en los cielos. Es decir, acabas de recibir una revelación.
¿Cuál fue la revelación que Pedro recibió? De que Jesús era el Cristo. O sea, lo que a Pedro se le reveló fue la unción que había en Jesús, el hijo del carpintero. Cristo no es el apellido de Jesús, Cristo significa ungido, es unción, es mashá en el original. Lo que a Pedro se le reveló fue la unción que había en Jesús, el hijo del carpintero. O sea, la unción que hay en el que está al lado tuyo o en la que está al lado suyo, tiene que ser revelada. Es por revelación que se ve una unción, ¿sí? Entonces, esa revelación que Pedro tiene, es la revelación que tenemos que seguir teniendo, porque Jesús le dijo a Pedro, sobre esa roca yo edificaré. ¿Quién edificará la iglesia? Jesús, es una propiedad de Él, así que Él la edificará. Pero pone ministerios por medio de los cuales va a edificar la iglesia. Y Pablo dice, yo más pequeñito de todo, pero me ha puesto como perito arquitecto, o sea, yo también soy parte. Pero si somos parte de edificar algo y no entiendo qué es lo que tengo que edificar, estoy en problema. O sea, lo peor que le puede pasar a alguien es que usted quiera levantar una propiedad en un terreno y contrate un albañil y le diga, hágame una casa. Bueno, pero ¿cómo la quiere? No sé, hágala grande. Ahí tiene ladrillo, ahí tiene cemento. O sea, sería un poco improvisado, ¿verdad? O sea, tendría que decir, mostrame los planos, o sea, decime dónde querés el baño, dónde te hago la cocina, o sea, no me podés decir, hacela así, no sé, hacé lo que te parece. No, lo que te parece no, tengo que saber qué tengo que edificar. ¿Me está comprendiendo? Entonces, cualquiera que esté ministrando como un canal de Dios, tiene que de alguna manera saber qué es lo que estoy edificando para saber qué es lo que trabajo, o sea, qué es lo que tengo que formar. Porque un albañil que no tiene un plano puede cometer el error de poner el techo antes que los cimientos. Yo tengo que saber que va primero los cimientos, después las paredes, después va el techo, ¿verdad? Entonces en la iglesia, de alguna manera, para poder edificar las cosas como Dios quiere, tiene que haber un orden. Tenemos que saber que estamos edificando. Y fíjese si esto que yo le planteo a usted ya le está dando vuelta en la cabeza como diciendo, me vino a confundir. Porque cuando vos decís, o somos el novio, o somos la novia, o somos el cuerpo, o somos la familia, o somos una roca, o somos la sal, o somos... Vos decís, al final, ¿qué somos, verdad? Te genera un conflicto existencial. ¿Qué soy? Y entonces, ¿qué somos? O sea, ¿la idea cuál es? La idea es, si nosotros no encontramos base de conocimiento para algunas cosas, no vamos a saber qué poner primero. O sea, Jesús es claro en esto, edifiquemos sobre la roca, bárbaro, la roca es Cristo, pero ¿cómo empezamos a edificar sobre eso? Si yo no sé lo que tengo que edificar, ¿qué va primero? ¿El matrimonio o la iglesia? Hay una lista que hace unos años atrás era muy común que en la iglesia se repitiera y era primero Dios, después la familia, después la iglesia, después el ministerio. Esa lista que tal vez alguna vez usted la escuchó, permítame decirle que es una lista no bíblica, es más, creo que es anti. Creo que esa lista hizo muy mal, primero porque usted no puede separar cosas que Cristo dice que van juntas, es decir, primero Dios, después la iglesia, después la familia. Primero Dios, después la familia, después la iglesia. O sea, la Biblia dice primero el reino. Punto. El reino de los cielos y su justicia. La familia no puede ser Dios por un lado, la familia por el otro, la iglesia por el otro y el ministerio por el otro. Usted tiene que tener una familia de reino, un ministerio de reino, un matrimonio de reino, es decir, no puedo, el día que yo separe matrimonio e iglesia, yo estoy en problema. Porque Pablo muestra cosas juntas para definir qué es lo que va junto y qué es lo que no. Entonces, cuando yo separo mi matrimonio y separo mi economía y separo mis hijos y separo mi ministerio y separo a Dios y separo la iglesia, yo hice una ensalada que no la voy a lograr unir nunca porque Dios no separa esto. Lo que Dios hace al darte diferentes matices es a decirte cómo yo uno esto para edificar el propósito de Dios en la tierra. Porque yo tengo un matrimonio por un lado y la iglesia por el otro. Si la iglesia no es una institución, la iglesia no son las paredes ni los ladrillos ni el cartel. La iglesia no son la silla, ni la plataforma, ni el micrófono, ni el púlpito. La iglesia son personas. Cristo compró personas. Esas personas son la iglesia. Entonces pregunto, si yo soy la iglesia, si mi esposa es la iglesia, no puedo tener la iglesia y el matrimonio. Mi matrimonio es la iglesia. Yo no puedo separar a Dios del matrimonio. Si Dios se representa como el cuerpo
Es decir, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Dios se identifica con la iglesia como Dios en la tierra. O sea, Dios se muestra en la tierra por medio de la iglesia. Somos el cuerpo de Cristo. Yo no puedo separar a Dios de la iglesia porque Dios y la iglesia son uno. El que está escrito en Cristo, un espíritu es con ella. Entonces, cuando yo separo a Dios, separo la iglesia, separo la familia, separo el ministerio, yo nunca voy a poder unir eso, ni voy a trabajar, ni a edificar eso, hasta que yo no tome conciencia de que todas esas cosas, aunque parezcan diferentes, tienen que unirse de alguna manera. Por eso Pablo dice, a vos se te tiene que revelar cómo unir estos matices. ¿Por qué? Porque cada una de estas cosas que Pablo enumera que la iglesia es. Pero tengo que saber cuándo y de qué manera estos matices se dan. Por ejemplo, yo puedo en mi casa hacer un trabajo de electricidad. Yo no soy electricista, pero puedo hacer un trabajo de electricidad. Puedo cortar el césped en mi jardín y arreglar las plantas y podar el árbol. Yo puedo ponerme a pintar en mi casa, yo puedo ponerme a cocinar en mi casa, yo puedo arreglar una gotera que está en el techo en mi casa. Y yo puedo pasar tiempo con mi esposa, tiempo de calidad. Entonces, de alguna manera, yo puedo cumplir diferentes funciones. Puedo hacer un trabajo de techista, de pintor, de carpintero, de jardinero, de esposo, de amante, de cocinero. Ahora, ninguna de esas cosas me identifican por completo. Es parte de lo que soy. ¿Me está comprendiendo? Entonces la iglesia de alguna manera muestra estos matices. La iglesia hay por momentos que usted la tiene que ver como una familia. Pero por momentos usted tendrá que verla como el cuerpo de Cristo y por momentos para ser un miembro y por momentos tendrá que verla como la novia que se prepara para el novio. Y por un momento tendrá que verla como la luz, porque cuando el mundo ve en tiniebla tiene que ser iluminado. Y por momentos tendrá que verla como la sal, porque cuando no hay sabor en las cosas, lo único que puede salar verdaderamente es la iglesia. O sea, por momento encontrará la fortaleza de una roca y por momentos será como un río vivo, por un momento será un monte para alcanzar a Dios y en otro momento, o sea, son matices de una misma cosa que parecen muy diferentes, pero que van juntos, ¿sí? Una persona, usted puede definir a una persona con un montón de matices diferentes, ¿sí o no? Pero no deja de ser una persona. La iglesia es una cosa. Pablo la define con muchos conceptos diferentes. Si yo tengo que edificar, tengo que saber cómo trabajar en esto y cómo unir esto. En la iglesia no hemos sabido cómo unir la iglesia con el matrimonio, con la familia y con los hijos, porque hemos entendido que iglesia sigue siendo ir al culto. Entonces decimos, yo soy la iglesia, pero seguimos diciendo, bueno, me voy a cambiar, dale, apurate a cambiarte que nos vamos a la iglesia. Usted no puede cambiarse para ir a usted mismo, porque usted es la iglesia. Dice, hoy no fui a la iglesia, si yo soy la iglesia, yo no puedo ir a mí, puedo ir al culto, pero yo soy la iglesia, a donde estoy. Ahora, mi esposa también es la iglesia, sí. ¿Quiere decir que cuando yo estoy con ella, estoy con la iglesia? Sí, y ella también. Y cuando estamos juntos y estamos la iglesia con la iglesia. Si yo no logro identificar eso y verlo de esa manera, yo nunca voy a unir las cosas. Por eso mucha gente se ha comportado de una manera en su casa y de otra manera en la iglesia. Eso no deja de ser una gran hipocresía, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no descubro la iglesia, ni descubro la unción, o no se me revela la unción en los lugares donde yo habito. Muchas personas ven la unción en otro y tal vez no la ven en el esposo, no la ven en la esposa. Primero porque antes no conoció, sabe quién era este, sí, quién era, pero ahora se convirtió, ahora es un ungido, guarda. Si no logro reconocer esa unción en el esposo o en la esposa, yo no estoy identificando la iglesia. No se me revela la iglesia en casa, se me revela en el templo. Entonces hay cosas que yo tengo que aprender a unir. De hecho, fíjese que Pablo lo une en enseñanza, porque en el capítulo 5, si usted me acompaña, por favor, vamos a leer a partir del verso 22, o desde el 21 si usted quiere. Dice desde el 21, 5:21, en la misma carta de Efesios, someteos unos a otros en el temor de Dios. Y dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador.
Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio. Ahí encuentra usted otra vez la palabra misterio. Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Yo le voy a decir algo. Nosotros hemos tomado muchas veces este pasaje para que, como en talleres como este, podamos enseñar al hermano, ahí tienen que amar y tiene que... Nosotros hemos tomado esto para enseñar cómo tiene que ser un matrimonio. Pero Pablo escribe esto para explicar cómo tiene que ser la iglesia. O sea, usted va a descubrir que a veces sí ponemos el techo antes que los cimientos. Cuando usted empieza a leer el libro de Génesis, usted va a encontrar en el capítulo 2, a partir del verso 22, que cuando el hombre cae, Dios lo hace caer en un sueño profundo, le quita una costilla de su costado y le hace una mujer, dice que le hace una ayuda idónea. No le hizo una esposa, le hizo una ayuda idónea. Había un propósito por concretar. El Señor le dijo al hombre: señoreá, sojuzgá, llená la tierra, fructificá, multiplica. Tienen una misión. Cuando nosotros leemos que en la Escritura dice no es bueno que el hombre esté solo, en el original dice no es bueno que el hombre tenga tanto en sí mismo. Entonces él saca del hombre una costilla y de su costado le hace una ayuda idónea. Luego dicen que será carne de su carne, hueso de su hueso, dejará al padre, o sea, hasta dice dejará al padre y a la madre y se unirá a su mujer, cuando Adán y Eva no tenían papá ni mamá, ¿no? Pero ya sentó un precedente. Hay que salirse de la casa para formar una familia y que ambos puedan ser una ayuda idónea. Ahora, ¿por qué volver a ese original es tan importante? Porque así como Eva fue sacada del costado de Adán, ustedes saben que Cristo fue el segundo Adán, ¿verdad? O sea, en realidad, Adán fue hecho a imagen de Cristo. Pero Cristo se manifiesta como hombre, como el segundo Adán, para recuperar lo que perdió el primero. ¿Sí? Cuando del primero, de su costilla, es sacada Eva, del segundo, de su costado, cuando fue atravesado con una lanza, dice que salió agua y sangre. Ahí nació también la iglesia, ¿sí? Del costado de Cristo, por eso es la novia. Ahora, no se puede decir que Eva y Adán fueran dos, sino que son uno, ¿verdad? Fueron sacados, ambos se complementan. Ahora, en Cristo todo hombre, toda mujer puede ser absolutamente pleno. Tenga en cuenta esto: una persona sola, un hombre solo, una mujer sola, pueden ser absolutamente plenos en Cristo Jesús. Pero el hombre y la mujer son diferentes y Dios lo planificó así, no para que la mujer sea como el hombre ni el hombre como la mujer. Somos, seremos y por siempre diferentes, y es bueno que sí sea, porque nos complementamos y nos potenciamos. Pero si somos plenos, porque algunos dicen, bueno, es la media naranja y media naranja, una naranja entera. No, la suma de una naranja entera y otra naranja entera se multiplican y se triplican, porque la suma de ambos componentes para un matrimonio en Cristo Jesús da un resultado mucho más grande y sobrenatural, porque se unen en Cristo. Por eso cuando se unen un esposo y una esposa en Cristo Jesús, no es 1 más 1, 2, es 1 más 1, la potencia del Señor. ¿Me está comprendiendo? Porque se unen en Cristo Jesús. Entonces Pablo entiende que si este misterio del matrimonio y del hecho de que la mujer sea la ayuda del hombre viene de tantos miles de años atrás, y cuando Pablo está escribiendo esto, la iglesia todavía no había sido revelada. Quiero que usted se vuelva a la época en que Pablo escribe esta carta a Éfeso. Los de Éfeso no tenían Biblia, tenían el Antiguo Testamento, pero no tenían las cartas apostólicas, ni el libro de los Hechos, ni los Evangelios. O sea, ellos conocían cosas que se iban, pero ellos no tenían la Biblia como la tenemos nosotros. Pablo la estaba escribiendo.
Entonces Pablo sabía que la gente tenía revelada lo que era el matrimonio, lo que no tenía revelado es cómo es la iglesia. Entonces Pablo no dice, bueno, teniendo en cuenta la iglesia, los matrimonios deben ser igual. No, Pablo dice, teniendo en cuenta los matrimonios, en el matrimonio vean la iglesia. ¿Por qué? Porque el matrimonio fue lo primero que se estableció, la iglesia se estaba estableciendo. Entonces Pablo lo que quiere es identificar a la iglesia con el matrimonio. O sea, ustedes de matrimonio conocen bien lo que le está diciendo Pablo, ustedes saben, esto viene de hace muchos años, hace miles de años ustedes conocen el matrimonio. Bueno, la iglesia igual, Cristo y la iglesia, el esposo y la esposa. Por eso lo compara continuamente. Nosotros interpretamos al revés, que conociendo la iglesia tenemos que formar al matrimonio. Pero el matrimonio es anterior. Lo que Pablo hace es dar matices diciendo, si vos sabés cómo funciona un matrimonio, vas a comprender cómo funciona una autoridad en la iglesia. Se entiende que honrás a tu esposo, entonces se entiende que vas a honrar a Cristo. Se entiende que tus hijos en el matrimonio van a ver la autoridad respetada en el hogar, van a respetar a Dios. O sea, lo que está diciendo Pablo, si tu hogar está formado como Dios viene mandando hace miles de años, entonces la iglesia la van a ver al toque. El problema es que vivimos en un tiempo donde todo se ha dado vuelta. Entonces muchos de los que llegan a la iglesia llegan con todo hecho pomadas y todo, la vida revolcada por el viento de la dificultad, ¿no? Entonces veo cómo yendo a la iglesia trato de restaurar lo que tendría que ser para mí el reflejo de Cristo y la iglesia. Entonces acá es donde tengo que unir y ahí está el misterio. ¿Cómo yo puedo unir para encontrarme con principios de Dios y ya que no pude ver la iglesia reflejada en el matrimonio, a ver si ahora veo el matrimonio reflejado en la relación con Cristo y la iglesia? Usted me comprende, ¿verdad? Es como poner el techo primero y luego está bien, pero ya una vez que hicimos zafarrancho con nuestra vida, vamos a ver si vamos a despejar el terreno y vamos a edificar de vuelta. Lo ideal hubiese sido que la gente vea la iglesia en mi matrimonio. Que mis hijos vean la iglesia en mi matrimonio. Pero como no fue así, y lo primero que encontramos fue la iglesia, y venimos con todo lo demás hecho pomada, entonces bueno, despejemos el terreno y empecemos a ver cómo Dios o cómo Cristo se conduce con la iglesia para poder restaurar el matrimonio. Esto es como empezar al revés, no tendría que haber sido así. Dios da por sentado, y Pablo también, de que el matrimonio tiene que funcionar bajo los principios bíblicos, pero como no ha funcionado, bueno, entonces vamos a mirar cómo Cristo se comporta con la iglesia. Por eso sí Cristo puede ser el cuerpo y puede ser, o sea, la iglesia puede ser el cuerpo del novio y puede ser la novia. Pues cuando usted ve la figura de Adán y Eva, usted sí se da cuenta de que la iglesia puede ser la novia y puede ser el cuerpo del novio. Entonces miremos esa relación de Cristo con la iglesia, porque mirando a Cristo con la iglesia, entonces tendremos un espejo para ver el matrimonio. Porque Pablo es bien claro cuando expresa esto. O sea, cuando habla de una sujeción, porque el marido es cabeza de la mujer, dice como Cristo es cabeza de la iglesia. Entonces lo que Pablo está diciendo, aprendan, ¿no? Porque se supone que en el matrimonio el hombre es el que tiene, o sea, Sara le decía a Abraham Señor. Y cuando el Señor le dijo a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, no anduvo diciendo, Señor, háblale a mi mujer para que no se me arme el lío, decirle, convencela que no tenemos que ir, porque si no quiere voy a tener problemas. No, hacé los bolsos porque Dios me habló y nos vamos. Sí, Señor. Claro, eso suena medio raro, ¿verdad? Machista, ¿qué te pasa? Autoritario, hacete el bolso, ¿qué te pasa? Pero mi amor, bichito, Dios me habló tu abuela, que me hable a mí. A dejar la casa, dejar todo. Bichito, ¿qué? No. Claro, porque vivimos en un tiempo en donde tenemos que leer la cultura de la Biblia. La cultura de la Biblia se perdió. O sea, vos encontrás a Noé haciendo un arca y los hijos trabajando con él, cuando toda la gente iba al desierto a verlo al viejo loco haciendo un barco cuando nunca había llovido, diciendo que va a llover. Noé predicó 120 años y no le creyó nadie. Usted tiene que entender qué es lo que habrá dicho la gente de él y de sus hijos trabajando como idiota haciendo algo que no va a funcionar. Entonces, pero tenés hijos que te obedecieron.
y tener una mujer que te siguió. Viene el agua, suban al arca. Hoy tenemos que ver, hoy llega la esposa a la iglesia y está años remando para que llegue él. Y un día entre a la iglesia. Y si llega él, está ahí rogando para que ella entre a la iglesia. O sea, es otra cultura, ¿verdad? O sea, hay otro concepto diferente. Entonces Pablo, en esa época se entiende a que dentro de la cultura de la Biblia, la mujer le permitía al hombre, en relación con Dios, pensar. O sea, cuando está diciendo Cristo es la cabeza de la iglesia, todos estamos bárbaros como diciendo, claro, y sí, lo que dice el Señor es así, es amén, sea así y sea amén. Pero ¿y cuando lo dice el marido? Bueno, habrá que ver, tampoco es. Porque relacionamos que Dios, claro, Dios sí puede ser la cabeza de la iglesia, pero el marido cabeza del matrimonio, tu abuela, esto vamos a discutir. Ahí la vamos a pelear. Porque yo también tengo la capacidad de pensar y a veces yo soy mucho más inteligente que él. Ese es el planteo, ¿no? Pues si yo lo dejo hacer algunas cosas no sé dónde terminamos. Y entonces, claro, cuando te dice sujeta, y vos decís, ¿sujeta qué? Como dijo Dina Samantha María, si sujeta así le va a quedar sujeta. Claro, que está pensando, o sea, ¿me está comprendiendo? ¿Sí? ¿Pero por qué? Porque dentro de la humanidad, amén, dice. ¿Te das cuenta? Claro, culturalmente hay cosas que no nos cierran. Fíjese que lo que yo le estoy diciendo es como casi loco, ¿verdad? O sea, ¿cómo se le puede ocurrir esto a Pablo? Es porque no conoce a tu esposo, ¿verdad? Entonces viene la excusa, claro, Pablo lo dijo, pero ¿por qué él no conoce mi situación? No, cualquiera sea tu situación. O sea, descubrir en la Biblia la cultura que se vivió en esa época es lo que nos va a permitir a nosotros alcanzar cierta revelación, porque toda época que Dios permitió para transmitir un mensaje, detrás tiene una enseñanza. O sea, usted no piense que es casualidad que Cristo muere en medio del imperio romano y del gobierno de los romanos, porque era el tiempo justo para entender gobierno y para entender reinado. O sea, si usted entiende el ámbito en el cual Cristo desarrolla no solo su ministerio, sino que va a la cruz, es porque es el tiempo que envuelve una realidad que nos permite a nosotros una enseñanza. La Biblia es clara, dice que todo lo que pasó anteriormente es para darnos una enseñanza a nosotros. Hay muchas cosas, y Pedro lo dice claramente en una de sus cartas, que los profetas de la época indagaron diligentemente para quién serían esas cosas maravillosas que ellos estaban escribiendo, y Dios le dijo, no era para ellos, para nosotros, dice, han sido reveladas. Quiere decir que hay gente que murió por una causa para transmitir un mensaje aún con su propia vida, y no era para ellos. Daniel recibió mensajes, pero revelacionales de parte de Dios, pero Dios le dijo a Daniel, sella el libro, no es para vos. O sea, vos no tenés por qué entenderlo. Sí, pero el que vino cautivo a Babilonia soy yo, pero no tenés por qué entenderlo, no es para vos. Isaías puede morir aserrado, pero acá no es para vos el tema. O sea, hay gente que murió para transmitir y para que nos llegue un mensaje y una enseñanza a nosotros. Hay gente que vivió cosas en la cultura de la Biblia que nosotros tenemos que saber interpretar si queremos recuperar valores de Dios. O sea, nosotros somos bárbaros para cantarle y nosotros cantamos y vamos a derribar los carros del faraón y los vamos a pisar y vamos a destruir al enemigo y le vamos a dar al gigante y vamos a agarrar el arco de Hebrón. Claro, porque usted nunca salió del culto y se encontró con unos carros de faraón ahí enfrente y dice, ¿qué decís vos? Ahí donde te quiero ver, vos, toreando al faraón, y cuando salga el faraón, unos cuantos soldados, ahí a ver quiénes son los guapos acá que andan cantando, van a pisar la cabeza. ¿Quién? Yo no, el pastor dijo. O sea, la culpa tiene que andar cantando ahí, yo no dije nada, yo no, permiso. Claro, porque nosotros a Goliat lo sacudimos con la onda y agarró la piedra y lo tiró a Goliat y se la pegó en la frente. Porque cuando vos salís y encontrás un tipo de 3,5 metros de afuera que te dice, ¿sabés quién es el guapo que me va a tirar la piedra a mí? No, yo no tengo nada que ver, yo vine al culto con la Biblia, con mi señora, porque no entendemos. O sea, ellos iban a la guerra y mataban y morían. Y nosotros, hermano, hay que pelear la batalla. Nosotros batalla y pelear para ver cómo pagamos el almacén. O sea, cosas que no tienen que ver. Estamos peleando con la suegra. O sea,
Esa es nuestra batalla más dura que tenemos acá en esta tierra. Entonces vos decís, ¿qué tiene que ver el ejército de los filisteos con los problemas domésticos? Entonces, tengo que recuperar cultura de la Biblia para tratar de entender a Pablo, ¿verdad? Recuperar valores que se pierden en una sociedad que se deteriora, pero que hay principios que no tienen por qué deteriorarse. Entonces, en la sociedad se ha deteriorado el valor de la palabra, pero cuando tu Dios se manifiesta como el Dios de la palabra, si usted no recupera valor, está frito. Es decir, antes se compraba un terreno, una casa, un campo por una palabra. Y te lo pago así, y te doy la mano, y ya está hecho el negocio. Hoy en día te hacen firmar 14 pagaré frente a un escribano, te lo certifican, te lo legalizan y te vacunaron igual. Entonces vos decís, ¿pero y por qué? Porque se ha devaluado la palabra, al grado de que después voy, después te lo traigo, dámelo, mañana te lo devuelvo, la semana que viene paso, después llamame y yo te conté, y al final no nos damos cuenta que muchas de esas cosas no las cumplimos nunca. Después te lo pago, y al final no te lo pago nada. Después te lo devuelvo, ¿no? O sea, nosotros vivimos en un tiempo donde la palabra se ha devaluado. Y nosotros venimos y conocemos al Señor con una devaluación total de la palabra. Donde mentira es moneda corriente. No, decirle que no estoy, decirle que no estoy. Es mentira. No es decirle que no estoy. Bueno, pero es una manera de decir, che, tampoco. No es una manera, o sea, es una manera de decir inocente y tonta cuando no conocés a Dios. Pero cuando conocés a Dios, si vos querés que te funcione la Biblia, que es la palabra de Dios, donde Él te dice ni una jota ni una tilde, la palabra pasará, es donde yo tengo que recuperar el valor de la palabra. La sociedad la devaluó. Mañana paso, y al final no fue. En la Biblia es, mañana paso, mañana estoy. Y si yo no tengo cuidado con eso, nunca voy a ser efectivo para recuperar cosas, porque para que yo pueda recuperar cosas, Dios me establece la palabra. Jesús dijo, yo soy el verbo encarnado. En la palabra hay un espíritu, por eso Él dice, las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Por eso usted tiene que tener el temor de... ¿Por qué? Porque el espíritu es lo que es impartido a través de la palabra. Pero claro, si yo escucho esto y acciono de una manera contraria, a mí Dios me habla la palabra y yo digo amén, pero no hago lo que Dios dice. ¿Pero por qué? Porque es normal no hacer lo que otro te dice, es normal no reaccionar con temor ante cosas que te diga otra persona, porque en esta sociedad hasta los gobernantes te prometen un montón de cosas en la campaña y después no te la cumplen. Y bueno, vamos a elegir te afana menos, pero por lo menos algo hace, o sea... Tenemos una devaluación total en la palabra y en los valores, ¿sí o no? Y todos los valores, no solo el valor del matrimonio, todos los valores se han degradado. Al grado de que tenemos una adolescencia y unos niños y unos jóvenes que están creciendo con conceptos totalmente diferentes a esto. Pero esto no es culpa de la iglesia, hay cosas que tienen que ver en la casa. Entonces antes, cuando un chico iba al colegio y hablaba con una maestra, era respeto. La maestra dice, bueno chicos, cállense la boca, que era callarse la boca, y hasta en otro tiempo atrás le pegaban con el puntero en la mano, ¿o no? Y si el chico llegaba a la calle y se me pegó con el puntero, algo habrás hecho, ¡pa! ¿O no? Ahora ¿qué hacen los padres? Salen corriendo y agarran a piña a la maestra, a la directora, todo, tocaste mi nene, te voy a sacar los ojos, o sea, hay algo que ha cambiado. Ya, yo no sé si vieron usted en televisión que le prendieron fuego a la cabeza a una maestra, o sea, ahora un chiquito de 8 años que le pegó a una maestra. Entonces, ¿a dónde vamos a llegar? Si nosotros nos recuperamos, esto no es ser ni de otro tipo, no, es recuperar valores por medio de la palabra. Si no tomamos conciencia de esto, nunca el consejo de Dios nos va a cambiar nada. Un taller no va a cambiar a menos que vos puedas recuperar el valor de lo que Pablo está diciendo en una dimensión de revelación. Porque si esto no se te revela, vos te vas a ir riéndote, ya está sujeto a este, ay, que... Pero porque hoy la sociedad ha cambiado, hoy se ha devaluado. Entonces sí sabemos lo que tenemos. Por ejemplo, cuando yo era chico, la policía era la policía. Pero no era solo por una etapa del proceso. La policía era, quédate, que portate bien porque le iba a decir a la policía que venga. Y era la policía. Íbamos nosotros, me acuerdo cuando era chico, nos llevaban con los guardapolvos blancos a ver los desfiles de los militares. Y para nosotros era todo, wow, era verlo a Rambo pasar, ¿no? Era un orgullo, o sea, qué lindo ver los soldados. Y como diciendo, cómo me gustaría, ¿no? Ser un hombre de eso. Hoy en día es como que todo eso se perdió.
Como que la policía es la enemiga, como que los soldados no valen nada, como que la maestra que se calle la boca, no hay respeto en la casa. Antes el padre se sentaba en la cabecera de la mesa y los chicos respetaban. Y si el padre hablaba, los chicos se callaban. Hoy se calla el padre para que los chicos hablen. Usted va a ver una foto de una época anterior y usted veía al papá y la mamá sentados en unos banquitos y toda la familia rodeando a ellos, ¿o sí o no? Hoy en día cuando ven una foto salen todos los chicos como quieren y el padre si mete la cabeza por algún lado sale. ¿Sí o no? Si el viejo logró meter la cabeza salió, si no, no salió nada, porque no importa, o sea, por allá atrás sale haciendo así, como diciendo acá estoy, soy el dueño, el padre de la familia, ¿no? Algo cambió. O sea, el padre era el que dirigía ciertas acciones, de hecho la madre mediaba un poco para que los hijos puedan conectarse con algo si le querían pedir al padre, era como de alguna manera era la mediadora, porque los chicos tenían cierto temor, y aunque en algún momento decía, bueno, sí, pero eran bravos, los hijos, está bien, pero guarda, que cuando usted ve desde la cultura de la Biblia, Dios es recto en esto, porque Él sabe que lo que empieza degradándose de abajo termina destruyendo todo. Entonces, si el padre se sentaba en la mesa, dirigía las acciones. Hoy el padre se sienta en la mesa, no solo no se puede sentar en la cabecera, se sienta donde engancha el lugar y el control remoto lo maneja el más chiquito de la casa. Dale, pero poneme que está el partido. No, ¿qué quiere mirar Diosito? Pero poneme el partido un ratito. Dale, Diosito. Oh, ¿cómo me hubiese gustado mirar el partido? No podés. No podés, pero es lo que pasa. Entonces el padre oficiaba de padre, ahora es como que oficia de amigo, y el amigo es el compinche, el que tenemos viejo remacano, dale, no puede ser. O sea, si esos valores se pierden en las bases, o sea, si el concepto de padre, imagínate cuando se presenten a Dios como padre. O sea, el padre decía no y era no, por eso usted va a encontrar. En el antiguo pacto, Dios le manda, cuando el pueblo sabe, yo les voy a dar leyes para que ustedes sean una gran nación. Una de las leyes es, si un hijo insulta a un padre, me lo sacan a la plaza y me lo apedrean hasta matarlo. Sí, ¿cómo así acá? No, es que es la enseñanza, lo que Dios dice, si quieren ser una gran nación, tendrán que darse cuenta quién va a tener autoridad. Porque si vos tenés un hijo que es hijo y ya insulta al padre, no sirve. No sirve para que formen una gran nación. ¿Por qué? Porque con el tiempo el que deshonra a su padre verbalmente es un tipo que nunca va a honrar a Dios, que también es su padre. Porque si no entiendo lo natural, ¿cómo voy a entender lo espiritual? Si el padre te dice, anda a ordenar tu habitación, ¿por qué no va vos? Pero anda a ordenar la habitación, ya te dije, hace una semana que te vengo diciendo, no, está contaminada, hay que entrar con un barbijo a tu habitación, pues el olor a pata que hay, a ver si la ordenás. Y ven, che, ordenala vos, a mí no me molesta. O sea, ¿cómo va a pretender que el día que Dios le diga que haga algo, lo haga? O sea, el día que no, o sea, si no lo ve en la casa, ¿cómo lo va a ver en el templo? O sea, me dice que Dios me entiende, a mí Dios me acá, claro, porque el padre hoy en día lo tiene que entender, porque si no lo entiende, arma conflicto. Padre bueno es el que entiende y consciente. Entonces no hay temor. La pregunta, ¿el temor es malo? No. Mismo dice, el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Pero hoy los chicos no tienen temor. Y así como no tienen un temor natural, nunca tendrán un temor espiritual, porque no enseñamos el reflejo. Entonces, yo en la iglesia tengo chicos que le digo, vení, no corras, no corras. Vení que te quiero decir una cosa, vení que soy el pastor, vení. Le digo al padre, llámamelo, decirle que no corra. ¡No corras! Y te tenés que bancar toda la reunión con los chicos, van y bien. Y ves, sí, pero no los podemos frenar y son así. Esto cuando crezcan nos matan a todos. O sea, cuando ellos dicen se termina el culto y nos vamos todos. Entonces, ¿por qué? Porque hay algo que está mal en la casa. Yo estuve durante un tiempo, digo, yo me voy a encargar de la escuelita. Voy a ir porque quiero hablar con los chicos, quiero ver a los chicos. Los vagos me pisaban la silla, la escuelita toda astilla, está pisada. Yo no pisé. Le bajaba el pie, no pisé. ¿Pero no entendés que te estoy diciendo que no pisé? O sea, vos en tu casa pisás la silla, sí, claro. Si en la casa pisa la silla y escribe en las paredes, me dice el padre, no, yo en casa no pinto, así escriban todo lo que quieran, dice, después pinto, cuando sean más grande pinto. Claro, si tu concepto es usen la pared de pizarrón, entonces ¿cómo va a pretender que cuando no vayan a la iglesia me agarren un crayón y empiezan con las paredes?
Y si lo hacen en la casa, lo hacen en la iglesia, lo hacen en el colegio, lo hacen en el paredón de la ciudad, lo hacen en cualquier lado. Son conceptos que tienen que verse en la casa. Entonces después se ve reflejado. Claro, si el hombre le dice, no mi amor, hoy no vamos a ir a ningún lado, no irás vos querido, porque yo voy. Imagínate, claro, después la autoridad, cuando Dios quiere plantear algo, no entiendo Dios cabeza como no entiendo marido cabeza. Sí, mi marido es la cabeza, pero yo soy el cuello, para donde lo muevo él va. Usted se ríe, lo ha pensado. En definitiva tengo que ver cómo manejo la situación. Ahora, claro, porque usted dice, bueno, sí, pero pastor, hay una realidad con nuestros esposos, no hay la perfección con Dios, está bien. Pero ahí donde entonces hablemos con el tema de los esposos. Bárbaro, como hombre tenemos que asumir que en la cultura de la Biblia había otra responsabilidad de algunas cosas. O sea, no solo como el proveedor, como el guerrero, como el protector. O sea, un hombre era el que tenía que defender su hogar. Hoy Dios nos enseña que todo lo natural tiene una enseñanza espiritual. Es muy difícil encontrar hombres que sean sacerdotes del hogar. ¿Por qué? Porque y ora vos, no quieren orar ni por la comida. Órale al nene que está mal, y órale vos, órale vos, órale vos. Pero vos sos el sacerdote del hogar, no andá a llamar pastor. Y vos decís, claro, entonces, con esa falta de espiritualidad para algunas cosas, la mujer cuando tiene que escuchar una determinación de ese hombre, no lo compara con Abraham, Dios me habló, y no sé si te habrá hablado vos, sos bastante carnal. No te veo orar, a veces va al culto y a veces no. No querés leer la Biblia y me decís que Dios me habló, vete de tu tierra y de tu parentela, que me hable a mí, querido. Claro, porque ven, o sea, lo ven que no hay reacción. O sea, van a la iglesia, no lo ven adorando, no lo ven de rodillas en la casa, no lo ven leyendo la Biblia, no lo ven, si tienen que orar, dicen, ora vos. No quieren orar por la comida el día que tienen que tomar una decisión, Dios me habló y no sé si Dios te habló. O sea, ¿cuándo el hombre puede ser cabeza? Cuando se refleje con Cristo. ¿Y por qué Cristo puede ser la cabeza de la iglesia? Porque Cristo hacía todo lo que el Padre decía. O sea, Cristo pudo llegar a pensar como el Padre pensaba y decía, lo que hice lo digo porque lo hice porque el Padre me dijo que lo hiciera. Y lo que le digo lo digo porque el Padre me dijo que... Y Él dice, yo para esto he venido y para esto he nacido, para hacer la voluntad del que me envió. Entonces, si Jesús decía ir a un lado o ir a otro, nadie dudaba que era la voluntad del Padre. Para eso Él pasaba tiempos de oración. Y cuando Él bajaba del monte, miraba a la multitud y decía, voy a elegir 12 discípulos, vos sí, vos no, vos sí, vos no, vos sí, vos no, vos sí. Pero no es que los elegía por la cara, no los elegía por... Y a mí me parece que es buen tipo, ¿no? Porque los hombres tenemos menos percepción. O sea, la mujer como que tuviera un radar espiritual para decir, me parece que esa mujer, no, si es remacanuda, es buenísimo, y nosotros nos comemos cada agarrón, nosotros que... Porque no tenemos porque no se trata de una percepción que el hombre no tiene, y que sí tiene la esposa, sino que nosotros buscamos, es revelación. Por eso la espiritualidad es necesaria. Por eso la oración para el padre de familia es necesaria. Porque eso es lo que nos va a hacer transmitir una revelación para direccionar nuestra familia, para direccionar nuestra economía, o sea, yo cuando a veces he tenido que hacer alguna siembra grande y yo llego a mi casa y le digo a mi señora, ¿sabe una cosa? El Señor me pidió tal cosa. Y ella dice, ¿Dios te lo pidió? Sí, entonces está bien. O sea, no se trata de que hago las cosas porque las hago porque se me ocurrió. Porque ninguna mujer quiere seguir a un tipo porque se le ocurrió. Quiere seguir a alguien que tiene la dirección de Dios. O sea, si vos vas a hacer cabeza, ocupate de que tus pensamientos sean los de Cristo. Entonces, si yo puedo estar sujeta a un hombre que tiene los pensamientos de Dios. ¿Me está comprendiendo? Por eso la responsabilidad. Cuando usted dice a la mujer, usted tiene que estar sujeta a su marido, sí, pero el marido tiene cabeza de elefante, no de Dios. Tengo un problema, yo voy a hacer sufrida toda la vida si dejo que este tipo gobierne mi vida. Claro, ¿por qué? Porque no hay una conexión de la cabeza con el Padre. Entonces, ¿por qué la iglesia busca que Cristo le directe? Nosotros nos juntamos, fíjese los ejemplos y la comparación. La iglesia se une y dice, Señor, háblanos, Padre, dinos tu voluntad, que nosotros queremos hacer tu voluntad. Imagínense una esposa diciéndoles al marido, amor, decime, quiero saber tu voluntad, lo que vos digas yo lo haré.
Claro, no te cierra, pero ni por las tapas te cierra. Y si hace algo, dice, ¿por qué no me preguntaste a mí? O sea, la iglesia no le diría a Dios, ¿por qué no me preguntaste a mí? No. Lo que Él determine está bien, pero nunca la esposa dice eso del marido. Porque hay una conexión, o sea, nosotros no dudamos de que lo que decida Dios es lo mejor, aunque no lo entienda, aunque me resulte pérdida. ¿Sí o no? Yo sufrí esta adversidad, pero si Dios lo permitió, Dios sabe lo que hace y aunque no lo entiendo es lo mejor. Pero usted no ve a la mujer diciendo lo mismo de la decisión que tomó el marido equivocadamente. Este animal, el día que hizo esa inversión, mira, ahí sí que perdimos, yo no sé cómo se perdió este desgraciado. Porque nosotros estamos mirando, por eso el hombre necesita estar conectado a Dios. Porque para ser cabeza tenés que tener dirección. Pablo lo da por descontado que lo tenemos, pero de alguna manera si queremos empezar a restaurar las cosas a la manera de Dios, entonces tenemos que tomar muy en serio esto. Porque una mujer puede estar sujeta a un hombre, sujeto a Dios. Que piensa como Dios piensa, que reacciona como Dios reacciona, que es espiritual, que lo ves orando, que el tipo se pone a ayunar y que cuando dice algo está percibiendo. Es más, le voy a decir algo. Dios permite que la iglesia interactúe con Él. Dios no es tirano con la iglesia. Dios la consiente a la iglesia en todo. Dios es un dador. Dios te bendice, Dios te honra, Dios te da. O sea, ¿cómo no la iglesia va a buscar estar sujeta a un Dios amoroso que te da todo, sí o no? ¿Y si un marido es igual? Porque el tema no solo se trata de dirección, sino se trata cómo Dios trata a su iglesia, primero que todo con amor. Todo lo que hace lo hace por medio del amor. La siembra por el amor, la va llevando y la va conduciendo con amor, le tiene paciencia. O sea, a usted Corintios 13 le encaja justo a cómo Dios trata a su iglesia. Por amor, todo lo puedo, todo lo sufro, todo lo espero, todo lo soporto, no me envanezco, no me irrito. Es decir, Cristo lo ha dado todo por la iglesia. Por eso usted dice, sí, la mujer sujeta al esposo, pero dice, marido, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Y ahí donde uno plantea, pero ¿y yo crucificado por mi mujer? Por ella me tengo que crucificar. Y Cristo se crucificó por la iglesia. ¿O no? ¿Usted se crucificaría por su esposa? Y ella contenta, déjame que yo agarre la maceta y los clavo. Yo mismo te pongo la corona de espina. Y esto es por lo del otro día. ¡Pah! ¡Pah! Bueno, me pasa que mi señora no lo va a escuchar esto. Pero hay otra manera, porque usted va a decir, bueno, pero la cruz ya hoy, ya está, que Cristo murió por nosotros, está bien. Pero hay una manera, usted sabe que dice Cristo que tenemos que tomar la cruz. Entonces usted puede decir, yo dejaría que yo por mi esposa soy capaz de dar un riñón. Sí, está bien, un riñón yo no dudo que capaz que usted lo puede dar, pero lo que a veces no deja, no es permite que ella tenga razón en una discusión. Porque es más fácil a algunos sacarle el riñón que darle la razón a la esposa. Yo te amo y el riñón te lo doy, pero que no tenés razón, no tenés razón. Y esa es la cruz. La cruz es qué capacidad tengo de no estar peleando por mis cosas y mis deseos, sino que yo pueda morir. Porque si Jesús hubiese muerto por sus razones, Él no tendría que haber ido jamás a la cruz. O sea, Jesús se hizo responsable cuando no era culpable. Él no era los culpables de los pecados de la humanidad, pero se hizo responsable. Entonces, cuando vos ves a un esposo que se puede hacer responsable sin ser culpable, es porque está muriendo. Y no es fácil, ¿verdad? No es fácil dejar que alguien tenga razón, aunque tal vez no tenga la razón. Pero ahí es donde muestra que el que tiene razón, que el que permite que el otro tenga la razón, puede terminar ganando. Pues nosotros, las discusiones, ¿por qué se generan en la casa? Porque empezamos a discutir a ver quién tiene razón. Y que no se ponga el sol sobre tu enojo, tu abuela, porque podemos estar 3 días discutiendo también. El sol se pone, se baja, se pone, se baja.
Y ya nos empezamos a hablar como ladrando y después nos olvidamos del asunto, pero nunca se resolvió porque en definitiva para mí yo tengo razón. Entonces usted va a ver que esa discusión con Cristo no se provoca con la iglesia, porque si fuera por las razones y por la justicia, Él nunca hubiese muerto por ella. No tendría que haber muerto, no era justo que Él muriera por nosotros. No era justo que le pusieran la corona de espinas a Él, que la espina usted sabe que es el fruto del pecado, dice la tierra te producirá espinos y cardos. Él la llevó sobre su cabeza, no era Él la cabeza sobre la cual había que poner las espinas. Sin embargo se las pusieron a Él. ¿Quién era la culpable? Ella. La iglesia, nosotros. Pero Él cargó con eso. Entonces usted, ahí donde las mujeres van a decir, claro, un hombre que es capaz de cargar eso, claro, ¿cómo no va a estar sujeta a una mujer, a un hombre que no solo puede ser alguien que tenga dirección de parte de Dios, sino que además pueda ceder a su yo para complacerla a ella? Cristo siempre tomó el papel de dador para con la iglesia. Por eso la consiente, la complace. Pero la iglesia, ¿qué hace? La iglesia busca a Él para honrarlo. Por eso la honra es clave, porque honra es valoración. Entonces, ¿cómo alguien va a honrar y va a valorar a Dios? Porque yo a Dios lo honro, pero en casa le tiro el plato de comida a que va a comer hasta que llamen. O sea, no. Porque la honra que se refleja en la casa es la honra que se refleja en la iglesia. O sea, pero ¿cómo no honrar a mi Señor? ¿Y cómo no honrar al esposo también? O sea, se da cuenta que los dos vamos siendo responsables en el hogar de ver el reflejo de lo que Pablo dice. ¿Por qué? Porque lo que es la iglesia es lo que es la esposa, y lo que es Cristo es lo que tiene que ser el esposo. Por eso él habla de un amor que lo entrega, un amor que dice que para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo. O sea, Cristo se sembró por su esposa. O sea, la idea es que el amor también me beneficia. Darle a la iglesia es bárbaro porque Cristo le da a la iglesia y la está preparando para Él. Por eso es un dador. Nosotros vivimos en una época y en una cultura tan diferente. En esa época, incluso en la época que Pablo escribe esto, la mujer no trabajaba. Pero no porque sea malo, sino que se ocupaba de sus hijos, de la crianza de sus hijos, de establecer valores en el hogar. El hombre era el dador, era el proveedor. La mujer empezó a trabajar después de la Guerra Mundial, donde faltó mano de obra y la mujer empezó a trabajar. Y entonces, ¿hoy qué pasa? Y se igualan los derechos. Yo también estuve laburando. Pero haceme un huevo frito, hacételo vos, yo laburé todo el día igual que vos. Claro, se igualaron los derechos. Entonces se pierde, o sea, ocupaste a los chicos. Y yo también estuve laburando, yo también estoy cansada, querido. Así, agarralo vos, cambiale vos los pañales. Entonces se perdieron ciertas cosas en la sociedad, entre el diálogo del padre con los hijos varones, como las enseñanzas que la madre podía impartirles en el hogar. Entonces tenemos que ver cómo sobrellevamos todo esto en nuestra cultura. ¿Está mal que trabajen? No, pero recuperemos valores, porque si no empezamos a recuperar los valores entre el esposo y la esposa, nunca vamos a lograr que nuestros hijos tengan un equilibrio para poder entender a Dios revelacionalmente como Dios quiere que lo puedan entender. Dios por naturaleza, Cristo por naturaleza con su iglesia, fíjese, dice, le garantiza el amor y la lealtad, Mateo 28:20. Cristo siempre le garantiza su amor y su lealtad. Hoy hay un manto de sospecha. Ya no miré 2 veces, veo un codazo en las costillas, y digo, o sea, no hay una lealtad, y no, yo estaré con vosotros, dijo Jesús, todos los días hasta el fin del mundo. O sea, lo dijo y lo estará, Él por su iglesia, que es su novia. ¿Me está comprendiendo? Hoy no hay esa garantía porque no hay esa honra, tanto del hombre para con la mujer, de la mujer para el hombre. O sea, ¿por qué? Y porque también los medios nos invaden, ¿verdad? También los medios los invaden, se nos meten en nuestra casa. Entonces el hombre tiene que tener mucho cuidado con eso, con la valoración de la persona, con la admiración para con la persona. Hoy cualquier hombre puede mirar a las que bailan en teenager, mira qué cuerpo, qué lama, claro, pero tu mujer te dio 3 hijos, hermano. Entonces vos tampoco estás invirtiendo tanto en peluquería y en masaje como debería, y en las cremas. Entonces cualquiera puede mirar a otra persona, pero guarda, porque ahí es donde el hombre se convierte en dador, en el que valora, en el que trabaja por ella, en el que... Mira, yo lo que le estoy diciendo, a mí también se me tuvo que revelar. O sea, yo también lo aprendí de nariz. O sea, lo aprendí de nariz porque yo recibí también el tener que aprender ciertas cosas. Y yo me di cuenta
porque Dios me lo enseñó, no porque lo leí, yo lo leo acá, no, yo no lo hacía, yo me tuve que dar cuenta que como trataba a mi esposa y como honraba a mi esposa, era como yo tengo la capacidad de honrar y tratar a la iglesia. Entonces, si yo soy ministro del Evangelio, cuidado, es decir, yo le he pedido a Dios que me haga eunuco espiritual. Usted sabe que los eunucos le castraban, para que yo pueda ser un ministro que no abuse de su novia. Por eso cuando le hablo a la iglesia, le digo iglesia preciosa del Señor. Porque yo honro la iglesia y respeto a la iglesia porque es la novia de Él. ¿Me está comprendiendo? Dios no me permite a mí sembrar una semilla con violencia. Porque el sembrador es Él, su semilla es Él que cae sobre la iglesia. Si no, no sería una siembra de amor, sería una violación. Y algunos tratan a la iglesia de la misma manera que deben tratar a la esposa en la casa, supongo. A los palos. Y no es así. Entonces digo, Señor, yo te pido que me hagas eunuco para tratar con amor a tu iglesia preciosa. Y entonces ahí donde Él me enseña que de la misma forma que yo trate a mi esposa, será el amor que yo voy a reflejar para su esposa. ¿Me está comprendiendo? Entonces yo me di cuenta que si yo como iglesia y como ministro del Evangelio quiero que Dios le suelte algo a la iglesia, yo me di cuenta que ese mismo reflejo lo tengo que impartir yo sobre mi esposa. Velar por mi esposa y que esté primero ella y tratarla, como dice la Biblia, como vaso frágil. Y proveerle. Y proveerle no es, te compré el último detergente de moda, ese que hace mucha espuma. Sí, pero a ver si un día me trae una flor. Bueno, te traje guantes para que no te estropee las manos. O sea, la idea de ser proveedor no es proveerle el trapo de piso y el lampazo. La idea es qué es lo que ella está buscando y necesitando, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, yo me di cuenta que mi mayor capacidad de poder sembrarme, de invertir y de poder tener autoridad en el púlpito era cómo trataba a mi esposa. Hermano, yo he tenido que ministrar personas, ministros del Evangelio, tanto hombres como mujeres, pastores o ministros que me han confesado los golpes que viven en la casa. Mujeres que golpean hombres y hombres que golpean mujeres. Y luego predican. Y la mujer me dice, nos ha dicho llorando, hemos ministrado con mi esposo, y yo tengo que escuchar a mi marido predicando el domingo, y el domingo a la noche me faja en casa. Y los chicos lo ven. Entonces, cuidado, porque eso es una hipocresía. Esos chicos nunca no van a prevalecer, que van a tener que tener un encuentro con Dios, no sé cómo y cuándo. ¿Por qué? Porque está todo desvirtuado, ¿verdad? Pues se puede conservar una hipocresía, y porque se le puede hablar a la iglesia y Dios dice, no vengas a hablarle a mi novia si vos a tu esposa la tratás a los palos. ¿Cómo me presentaré delante de Dios? Imagínense una esposa que no honra a su esposo, pero se pone a hablar, oh sí, mi amado Señor, tú eres mi amado. Y Dios dice, yo soy tu amado, y tu marido, que yo lo pongo como representante, como cabeza del hogar, y vos lo deshonrás, y después te presentás delante mío como, oh, mi amado. Si no honrás lo que ves, ¿cómo vas a honrar lo que no ves? Si no amás lo que ves, ¿cómo vas a amar lo que no ves? No me digas. Entonces uno dice, guarda, porque hay cosas que a veces nos traban en la vida espiritual, porque lo que yo estoy haciendo en casa se ve reflejado en los ministerios, se ve reflejado en la vida espiritual. Si cuando mi esposa no me quiere hablar, yo no tengo tiempo para escucharla. Bueno, después me habla, no me venga con esas cosas, estoy leyendo el diario. Entonces cuidado, porque el día que yo le quiera hablar a Dios, Dios tampoco tendrá oídos para escucharme. Si vos no la escuchás a ella, no me venís con que te tengo que escuchar yo a vos. ¿Me está comprendiendo, iglesia preciosa? Cristo le provee todo lo que el reino de Dios ofrece. No Él no dice, tengo mis cosas y vos tenés tus cosas. Cristo y la iglesia comparte todas las cosas. Todo lo que Él conquistó en la cruz, por medio de su esfuerzo y de su entrega, se lo ha dado a la iglesia, ¿sí o no? El hombre no tiene otra cosa que saber que todo lo que él tiene y todo lo que él hace es de su esposa. No hay tal cosa como esto es mío y esto es tuyo. Todo es nuestro. Cuando usted tiene que saber que hay un espíritu de este siglo que empieza a seleccionar todo. Esto es lo mío, esto es lo tuyo, y se hacen contratos matrimoniales, que esto lo tenía yo antes que venga vos, y esto no hace cosas que después me lo venga a reclamar porque es mío. Ya Cristo no tiene eso con su iglesia. Es más, si hay algo que la iglesia tiene, porque Él lo ha ganado y porque Él lo ha compartido.
¿Sí o no? Cristo le perdona a la iglesia todo. Lucas 23:34, ¿le perdona todo, sí o no? La pregunta es, ¿el esposo le puede perdonar todo? Cristo la sana, Cristo le sirve. O sea, fíjese que Cristo sirve a su iglesia, aunque Él es el Señor. El esposo también debe hacerlo. Cristo guía a la iglesia. ¿Cristo guía a la iglesia? Sí. El esposo tiene que guiar a la esposa. Le da propósito santo a su vida. El hombre también tiene que recobrar propósito para su familia. Dice, Cristo intercede por la iglesia. ¿Es el intercesor? Intercesor tenemos para con el Padre, ¿verdad? Él es el intercesor. Entonces el esposo tiene que interceder. Es el sacerdote del hogar. Mire, hace poco estuve en Mendoza compartiendo una escuela y una pastora chilena de aquel lugar me contaba una visión que tuvo y que fue confirmada por otras personas. Ella vio en una visión, Dios le muestra un monte, ella tiene el nombre del monte y todo, en donde en Oriente se hacen pactos para con la tierra, donde hay suelta de demonios, ¿no? Entonces ella veía un hombre grandote, gordo, como esos humos, ¿vio los humos que pelean? Eso, ¿no? Eso, con esos pañales, esos chiripá que se ponen. Ella lo veía así, pero todo pintado la cara como una mujer, como si fuera un travesti, pero era un hombre de esos, ¿no? Y dice que tenía todo un collar de cueros, con tachas, bien ancho, y tenía, en una mano tenía correas con perros, y en la otra mano tenía correas con chanchos. Entonces dice que ve que ese hombre está al borde de ese monte, no sobre el monte, al borde de ese monte, y que en un momento determinado suelta a los perros, y los perros atacan a los hombres. Ella veía familias, y los perros iban derecho a los hombres. Y luego de que los perros estaban atacando a los hombres y los hombres peleaban con los perros o salían corriendo para que los perros no los mordieran, dice que este personaje soltaba a los chanchos y los chanchos atacaban a los niños, a los jóvenes. Entonces dice que Dios le habló y Dios le dijo que el enemigo está procurando que el hombre distraiga su sacerdocio en el hogar, porque cuando el hombre no cumple el sacerdocio le está dando un derecho legal para que ataque a los niños y para que ataque a los hijos. Entonces no nos damos cuenta de cuál es el grado de importancia de que el hombre pueda ejercer su sacerdocio en el hogar, bendecir su casa, orar por su casa, poner la mano en la puerta de su casa, declarar la bendición, establecer la cobertura, establecer ángeles del Señor, establecer bendición sobre... Mira, hermano, yo me levanto en casa y siempre, no es todos los días, a veces me voy a orar al templo, a veces oro en mi casa, pero cada tanto agarro mi casa, unjo mi casa, declaro sobre la puerta, sobre la heladera, declaro la abundancia, declaro la bendición, las alacenas de mi casa, declaro bendición sobre cada ambiente de mi hogar. Eso es algo que el hombre tiene que hacer. Es el sacerdote del hogar. Tiene que cubrir, tiene que guardar su casa es su santuario, proteger a su familia, protegerla de influencias espirituales. Hay gente que está en la iglesia y no sabe ni lo que sus hijos tienen, no sabe lo que los hijos ven. Miran cualquier dibujo endemoniado, miran cualquier cosa, se ponen cualquier cosa. Y déjeme decirle que los objetos no son inocentes. Usted no necesita ser un místico ni un raro, pero se están metiendo montones de demonios y de bichos en los hogares y los padres lo ignoran. Por causa de eso viene la rebeldía, viene la rebelión de los hijos, viene el que contesta, el que pega el portazo, el que se fue, pero es espiritual. Usted lo puede ver como, esto cada día está más rebelde, o puede combatirlo espiritualmente. Establecer para que no haya conflictos, cuidar, ir a la habitación, orar por la cama, orar por las cosas, ungirle la ropa, bendecir el hogar y echar fuera toda influencia, limpiar el hogar de todo objeto. O sea, eso es una función que tenemos que ser valientes, defender nuestro hogar. Antes David lo veía que un enemigo venía, el tipo salía a guerrear y agarraba la espada y agarraba el escudo. Hoy es en el mundo espiritual. Usted piensa que en el capítulo 5 Pablo te dice eso, en el capítulo 6 te habla de la armadura y no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas. O sea, usted tiene que saber, todo esto está relacionado. La iglesia, nosotros no podemos más que saber, hermano, tenemos que leer el mundo espiritual. Muchos conflictos matrimoniales son en el mundo espiritual, no detectamos en el mundo espiritual, no es un problema con tu esposa, con tu esposo, son espíritus inmundos que lo están haciendo pelear por pavás y no los estamos detectando. Vamos a orar. Vamos a orar juntos. No, los bichos vienen, traen alguna influencia, ya se armó la batahola y en la casa y uno grita y el otro pega el portazo y el otro, y no me vengas a contestar así, y ya está. Y no nos damos cuenta que todos esos conflictos se generan en el mundo espiritual. Pero claro, andamos distraídos. A la mañana tengo cosas que hacer, leo un rato el diario, me voy a laburar, después vengo y ella haciendo otras cosas y ella a su manera ora, yo hoy no pude orar y la verdad que la Biblia no la agarré y al culto esta semana no fui. ¿Cómo no vamos a tener problemas?
Tenemos que recuperar los ambientes espirituales. O sea, déjeme decirle, no sé si usted se da cuenta, pero hay todo un trabajo por delante. ¿Por qué? Porque se ha degradado tanto los valores, la palabra, los conceptos, que tenemos que empezar a trabajar para restaurar y restituir todo eso. Para recuperar honra y recuperar valores, para recuperar cuidado, para recuperar respeto, para saber que Dios me puede hablar por medio de mi esposa, para saber que Dios le tiene que hablar a través mío, para saber que tenemos que encontrar juntos dirección de Dios, que la economía la trabajamos entre los dos, que ambos tenemos derecho, que hacer el amor no es sacarme las ganas, es poder tener un acto de verdadero amor, no una relación sexual. Y amor es entender al otro, no es que el otro me entienda a mí. Amor es dar, es conocer el tiempo del otro, es saber cuándo el otro está necesitando la caricia que está necesitando, la preparación que está necesitando, el afecto que está necesitando. A veces actuamos como salvajes. ¿Por qué? Porque la mujer es receptora por naturaleza, el hombre es dador por naturaleza. La mujer necesita el afecto y la palabra y el tiempo de calidad. Usted puede estar todo el fin de semana, que se lo tomó de su trabajo, pintando en la casa, y cuando termina de pintar la señora te dice, ¿cuándo vas a tener un tiempo para que estemos juntos? Y vos la mirás y le decís, ¿no estuve todo el fin de semana en casa? ¿O no? Y ella te dice, no, juntos. ¿Y voy dónde estoy, querida? ¿No es que estoy acá? Vos estás junto con la lata de pintura, pero no conmigo. O sea, junto mírame, acá, sí, mírame, vamos a hablar. Nosotros queremos intentar hablar mirando televisión, sí, ajá. Y te habla, y no casamos, porque no funciona para un lado solo. O sea, si miramos a Macaya Márquez no sabemos lo que nos está diciendo. Entonces ella dice, ¿me escuchás lo que te estoy diciendo? Sí, sí, sí. ¿Qué era? Oh, ya estamos. No quiere que le interrogue. Oh, ya está. Ya te escuché. Tiempo de calidad, o sea, tiempo de calidad es estemos juntos para la mujer. No es, o sea, yo trabajo en mi casa. O sea, cuando yo estoy en casa, estoy en la oficina preparando material, escribiendo los libros, todo eso, yo estoy en mi casa. Y por ahí viene mi señora y dice, ¿cuándo vamos a tomar un tiempo para estar juntitos? Digo, amor, yo me levanté, no he salido algún día, en todo el día no he salido, estoy adentro de casa, como no, juntito. Claro, porque juntito es apagar la computadora y vámonos a caminar. Charlemos, mirame a mí. Porque si yo estuvimos tomando mate juntos, sí, pero vos estás mirando la computadora. Yo digo tomando mate mirándome a mí. O sea, es hablando, es tiempo de calidad. O sea, ¿es así o no? Entonces uno tiene que aprender a pensar en esa dimensión, porque el hombre piensa que si yo estoy, no estoy, porque nosotros tenemos diferentes maneras de mostrar el amor. El hombre puede estar toda la tarde en el taller porque está pensando que si arregla el auto la va a sacar a pasear un rato, pero ella piensa que está enamorado del auto y si ella quiere calidad. No me importa los fierros, está todo el día metido en el carburador, prestame atención a mí. Claro, porque pensamos en otra cosa. El hombre a veces trabaja todo el día y está pensando que por el sueldo le va a dar le va a comprar, o va a pagar las cosas, va a pagar el alquiler, o va a pagar la luz, va a pagar los impuestos, va a pagar las cosas en la casa. Y él está amando de esa manera, pero la mujer no reconoce eso. Cada tanto una flor es mucho más aceptable que todos los impuestos de la casa. Si no sé que te quejas, no te falta nada. Abrí la heladera y tenés Morphy. Sí, está bien, pero te hablo de otra cosa, ¿no? O sea, tráeme un chocolate. Ah, chocolate, chocolate engordar. Es un poco romanticismo, ¿verdad? Somos medio... Entonces nosotros tenemos otra manera diferente de demostrar el amor. Otra manera diferente de entender los tiempos. Entonces, de alguna manera tenemos que ir viendo cómo... O sea, ¿por qué Cristo entiende a la iglesia? Aunque la iglesia, dígame la verdad, que a veces no es para prender la fuego, porque somos medio desacatados. ¿O no? Hay veces que somos como esposas rencillosas somos. Y Dios nos tiene paciencia, nos ama. Y nos provee, y nos enseña, y nos dedica tiempo. Porque siempre que queremos estar con Él, Él está. Entonces, de alguna manera, esto que dice Pablo será para que podamos reflejar, porque hueso de su hueso, carne de su carne, es como que mucha revelación, ¿verdad? Porque una cosa es llevarse vino, otra cosa es hueso de los huesos, carne de carne, ya es como que ya es mucho, ¿verdad? Pero es lo que Dios propone, que podamos amalgamarnos de alguna manera. Usted lo ve, Él dice que Él la consuela, Marcos capítulo 6, 34, la exhorta y la alienta, Lucas 11, 37. Cristo le da fortaleza, Cristo es un ejemplo del corazón de Dios. Cristo le enseña a la iglesia, Lucas 4, 31. Luego le puedo pasar todos los versículos porque hay tantos que nos vamos con el tiempo. Cristo le respeta la autoridad.
Cristo se opone al pecado, Cristo discierne los espíritus, Cristo tiene autoridad sobre las tinieblas espirituales y se las otorga a ella. O sea, Cristo es un dador continuo, es un dador constante, es un Dios de amor, Él la prepara, Él la cuida, Entonces, si yo tengo que mirar ese reflejo en Él. Ahora fíjese y recuerde lo que le digo, Pablo dice, la iglesia tendría que estar mirando los matrimonios para descubrir esto. Para descubrir el amor de Dios, míralo a tu marido. Pero como a veces no encontramos eso, lo que Pablo está diciendo es, de última, miren a Cristo cómo se comporta para que sus maridos... Porque Pablo dice claramente, yo estoy diciendo esto de Cristo y la iglesia. O sea, nada más que lo relaciono con el matrimonio, porque la idea es que puedas aprender cómo debe ser. Ahora, la iglesia con Cristo dice que lo ama, Mateo 22:37, lo honra, 1 de Timoteo 1:17, lo estima, lo respeta, lo reverencia, es la encargada de cuidar lo que Él ha provisto, Lucas 19:13, sana en su nombre, Marcos 16:18, perdona así como ha sido perdonada, exhorta por su ejemplo, consuela como ha sido consolada, administra el reino según la dirección del Espíritu, sirve, la iglesia le sirve a Él, ¿sí o no? La iglesia respeta la autoridad de Cristo, la iglesia también intercede, la iglesia toma autoridad que Él le da, la iglesia ministra en su nombre. Si nosotros logramos ver de la forma en que Pablo dice que tenemos que ver el matrimonio, vamos a recuperar valores, vamos a recuperar trato. Mire, yo desde que se me reveló que mi esposa es la iglesia en casa, es como que yo me di cuenta que cada vez que le compraba algo se lo estaba comprando a la iglesia. Que cada vez que le hago una caricia se la estoy haciendo a la iglesia. Entonces como que, cuidado, ¿verdad? O sea, cuidado con sacarte las ganas con la iglesia. A la iglesia hay que amarla, hay que sustentarla, hay que cuidarla, hay que invertir en ella. ¿Me está comprendiendo? O sea, no puede la mujer dar, ¿cuándo me va a dar plata para la peluquería? Dame plata. Se entiende que el mismo esposo tiene que decir, andamos a la peluquería. ¿Te gusta algo? Mire, mi esposa tiene algunos problemas para que yo me compre ropa, pero a mí me encanta ir y yo disfruto que ella se compre algo. Yo disfruto eso. No puede haber una semana en que no salgamos a mirar una vidriera y yo disfruto como si me lo comprara yo. Pero ¿cuándo te vas a comprar algo vos? Vos dejame, ya de comprar yo. Yo disfruto que se compre algo, que pueda ser feliz, pero porque a mí se me reveló la iglesia en ella. Y ella me ve de alguna manera y sabe de mi comunión con Dios. Y sabe que si yo tengo comunión con Dios y digo vamos a hacer esto, me puede seguir tranquila. Pero yo sé, y ella me lo ha dicho, si yo no te veo como vos te estás comportando como ministro del Evangelio y como hijo de Dios en tu relación con Dios, entonces yo enseguida te lo diría, porque si vos te llegás a desviar de Dios, estamos todos listos. Por eso el sacerdote del hogar. Entonces vos, ¿sabés? Podés estar seguro que si vos me decís, Dios me habló que tenemos que ir a vivir a misiones, bárbaro, nos vamos a misiones, pero yo tengo que estar segura que Dios te habló. Si a vos Dios te habla, yo te sigo a donde sea. Pero asegúrate de que Dios te esté hablando. ¿Me está comprendiendo, iglesia preciosa? Entonces tengamos cuidado. Démonos cuenta que la iglesia no se queda acá. La iglesia está en la casa. Los hijos son la iglesia, que ya son la iglesia, pero son la iglesia que van a manifestar en el futuro. Si ellos no ven autoridad en la casa, nunca van a tener autoridad en la iglesia. Nunca van a ver la autoridad de Dios. Si el marido le dice a la esposa, hacé esta cosa, pero bueno, te la haces vos, che, ya andá vos. ¿Cómo vamos a pretender que nuestros hijos identifiquen cuando Dios les da un mandato? Si no recuperamos el valor de la palabra, como nuestros hijos, que tú sí sea sí, que tú no sea no. Eso tenemos que recuperarlo en el hogar, tenemos que ponernos de acuerdo, porque se nos ha perdido. Se nos ha perdido. Y usted dice, bueno, pero en la sociedad, eso es loco. En la sociedad, pero en el reino de Dios hay que recuperarlo. Parece anticuado, parece loco. ¿Usted qué piensa de un Dios que manda a apedrear a un hijo para que no le conteste, si le contesta al padre? ¿Usted cómo lo tiene que entender? Te lo está diciendo espiritualmente. Un hijo que hoy insulta al padre, hay muerte detrás de ese insulto. Pero no porque te lo voy a matar, no, lo que te está diciendo Dios es grave. No es cualquier cosa, es grave. Que usted le diga a tu hijo, venía a comer que ya está la comida. Y se lo dije 72 veces, te dije que venga a comer, que ya está la comida, te estamos esperando. O sea, usted tiene que asimilar que eso es grave.
Es grave y algunas cosas las podremos cambiar y otras se nos están yendo de las manos por causa de la sociedad. Pero si vamos a vivir una vida de reino, tenemos que recuperar. Porque si los hijos, o sea, si el esposo le dice a la esposa, vení o hacé, o la esposa y tampoco se hacen caso, ¿cómo vamos a pretender que nuestros hijos vean eso? Un hijo tiene que saber, es basta, basta. Es no, no. Sí, sí, porque así será su relación con Dios. Tal sea tu matrimonio, también será tu relación con Dios. Por eso el cuidado, por eso el respeto, por eso el amor. Un hombre puede ser proveedor, pero también debe ser amante. Por eso Dios te habla y le habla a la iglesia. Por momento, sí, le va a cantar una canción, te voy a dar algo, me va a traer una ofrenda, pero hay por momento dice cerrar la puerta y en el secreto quiero tener intimidad con vos. Hay un momento donde el hombre puede ser proveedor para traer las cosas que hacen falta en la casa, pero hay un momento en que tiene que ser amante. Amoroso, dador, que entiende a la otra persona. ¿Me está comprendiendo, iglesia preciosa? El hombre tiene una necesidad sexual que es muy marcada y a veces no tiene un control sobre eso. Entonces no entiende ni los tiempos de la mujer, ni el cansancio de la mujer, ni el cuerpo de la mujer, ni las caricias que la mujer puede necesitar para que sea una relación de amor. Porque el hombre es como el forté, media vuelta y arrancó y se olvidó todos los problemas de la tarde. Ella tiene que arreglar toda la situación para que esté todo bien. O sea, estuvimos discutiendo a la tarde, no vengas a salir. Bueno, ya está. Sí, ya está, a esta hora ya está, porque vení por la comidita. Ya está. Se ríe, le debe haber pasado entonces. Entonces tenemos que entendernos, o sea, el hombre tiene que entender a la mujer y la mujer tiene que entender al varón. Pero déjeme decirle que la única manera de entendernos y respetarnos de verdad es ver esto que Dios dice. A Cristo y la iglesia. Es lo único que nos va a hacer renunciar. El hombre morir crucificado es tomar la cruz y no discutir por si tengo razón o no. Porque la autoridad no se demuestra discutiendo, se demuestra por los frutos. O sea, nosotros, ¿sabe por qué le damos el señorío a Cristo? Por los frutos. Él demuestra quién es y por eso es un placer seguirlo. Entonces él no anda discutiendo, me tienen que seguir porque yo soy el Señor. No anda discutiendo eso, le seguimos porque es por naturaleza, es una autoridad revelada. Entonces si el hombre tiene que decir, yo soy el jefe del hogar, ya venimos mal. Ya. Eso no se dice, es como si yo tuviera que explicarle a usted que soy hombre, estoy en problema, ¿verdad? Un hombre no se explica, se ve. Ahí yo tengo que decir, hermano, soy hombre, ¿verdad? Eso quiere decir que no lo parezco. Si ando explicando que soy algo es porque no lo soy. El hombre no puede explicar que es hombre, ni puede explicar que tiene autoridad. O la tiene o no la tiene, y si no la tiene hay que recuperarla. Pero hay que ganarla desde la revelación, porque Cristo para ganar autoridad lo dio todo y murió a todo. Si no, nunca hay autoridad, porque no es autoritarismo, es autoridad espiritual revelada. ¿Me está comprendiendo? Entonces, cuando todos caminamos en el ámbito espiritual y de la revelación de la iglesia, entonces sí podemos estar sujetos, podemos renunciar y dejar de discutir a ver quién tiene razón, mirar a los hijos y mirar el mundo espiritual, el sacerdocio del hogar, la intercesión del hogar, la bendición para el hogar, física, espiritual y material, y la importancia de los cuerpos, porque ambos somos templos del Espíritu Santo. Es decir, yo me doy cuenta que no solo yo soy templo del Espíritu, cuando me acuesto con mi esposa, me acuesto con el templo del Espíritu Santo. Cuidado. ¿Me está comprendiendo, iglesia? Entonces hay que honrar, hay que amar, hay que tener cuidado, hay que saber renunciar y dejar de tirar de la soga porque la soga se corta. Entonces no importa cuántos conceptos se nos han degradado en la sociedad. No importa lo que la televisión te venda, no importa lo que el reino dice, lo que yo le estoy diciendo no es un modelo anticuado, es un modelo que funciona, es un modelo de reino. Y si logramos ver espiritualmente al esposo y la esposa, se logran ver espiritualmente desde la revelación, como Cristo se reveló a su iglesia, entonces las cosas van a funcionar. ¿Me está comprendiendo, iglesia preciosa? Póngase de pie, por favor.